Nuevamente con ustedes, pues en Universal TV Digital, con nuestros invitados, con nuestros participantes, que también pues se dan cita todas las semanas en Universal TV Digital. Seguimos hablando pues de la política en el Perú, de la situación caótica pues que atraviesa nuestra nación a consecuencia de estas circunstancias que han llevado a crímenes y asesinatos pues por este gobierno, donde hoy pide pues el Perú la renuncia de la presidente Dina Boluarte inmediatamente a fin pues de que no siga el caos aquí en nuestro país. Vamos a darle entrada pues, Por favor. sí, continúe mi estimado. No se escucha su micrófono. Estábamos con quién, con el señor Reyes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Yo ya concluí, sí. Sí, muy buenas tardes. Aló, doctor Otoya, permítame una cuestión previa, por favor. Adelante, adelante. Quería aclarar los conceptos vertidos por mi antecesor en este canal, debido a lo siguiente. Él, en su alocución, está dando a entender que los peruanos... Perdón un minuto, Jorge, disculpe, he tenido que cerrar el micro porque no le corresponde al doctor Ananías en este momento. Jorge, por favor, continuemos con los demás invitados y después, doctor Ananías podría en la segunda rueda participar nuevamente, no se preocupe, le va a tocar su momento. Gracias, Jorge. Adelante. Listo, listo. Entonces continuemos. Muy buenas tardes. Voy a dar una opinión que va a marcar saber qué tendencia tiene uno como personas. El doctor Flores, más adelante de repente nos va a mejorar para cada uno de nosotros con la neurociencia, cómo desapasionarnos, cómo dejar de nuestra simpatía a un costado. Y voy a arrancar con la siguiente frase. En el Perú hay un dicho muy conocido: el amor es ciego. Y muchas veces por nuestra simpatía política, cegamos nuestra mente y le damos la razón a todo lo que es de nuestro partido, y al opositor es el malo de la serie. Permítame, con todo respeto, doctor Ananías, permítame a la sala. Aquí no ha habido un derrocamiento del presidente. Lo que hemos visto en televisión, hemos visto cómo un señor presidente con un papel en la mano ordena la disolución del Congreso, cierre del Poder Judicial, captura a la fiscal, bloquear al Tribunal Constitucional. Encima dice que va a regir los destinos y va a disponer de dispositivos legales con decretos legislativos, que diga con decreto ley, que es de un gobierno de facto. El Perú ha dado cátedra al mundo como el sistema democrático solito ha encadenado y ha corregido el margen, y está detenido, muy bien detenido, el señor Castillo. En fragancia, y por favor, cuando hablen fragancia, tienen que saber qué cosa es fragancia. Fragancia no es de inmediato, es hasta las 24 horas siguientes. De hecho, producido el hecho delictivo. Yo he sido policía, he sido guardia civil, y yo me estoy despojando de haber sido guardia civil, de mi simpatía política, para decirle lo siguiente. No es los últimos 30 años que el Perú tiene problemas. El Perú desde que fue conquistado. Hay un libro que les recomiendo que se llama La corrupción en el Perú, la historia de la corrupción en el Perú, de un señor de apellido Quirós. Y si no, usted no quiere comprar el libro, lo puede bajar de Google gratis. Las prebendas son desde nuestra época de conquista. Desde ahí viene. El problema actual del Perú, el origen actual del Perú, es que nuestro marco legal no sanciona correctamente lo que es corrupción y permite la impunidad. Primer punto. Segundo punto. Estimado doctor Ananías, si hubiera ahorita elecciones, vamos a suponer que renuncia la presidenta Boluarte, convocan a elecciones, yo le aseguro que la izquierda no gana.
Y si no gana, van a volver a tomar las calles para pedir que se haga la constituyente, que se haga, y eso lo tenemos que cortar de plano, amparados en las leyes vigentes. Nos guste o no las leyes vigentes, son las que se rigen el país, y si no, habría que aplicar un término que el doctor Flores nos puede explicar, la ococracia. Vamos a dar rienda suelta al lumpen para que gobierne, y eso no lo podemos permitir. Nos guste o no, es el gobierno legalmente vigente, y lo curioso, para todos los que piensan que el doctor Castillo era un santo devoto, yo he pedido a toda la izquierda que me demuestre que hay una sola aula, un solo hospital, una sola carretera, un solo kilómetro de cable para interconectividad, una ley que proteja, que modifique la meritocracia para arriba y no para abajo, como ha sucedido, una ley que mejore el sistema eléctrico, ¿Aló? una ley, estimado Sí, no. Jorge Hola, Luis, hijito, ¿qué tal? ¿Cómo una estás? ley. Pochito, estoy en pleno programa, hijito, por favor, te llamo después cuando termine, ¿ya? ¿Ya? Ya. Estimado doctor José Luis Otoya, Ya, ya. efectivamente, se vencen los contratos ley. No hay ninguna ley, ni de izquierda ni de derecha, para poner el marco legal apropiado para que estos sean evaluados, sean renovados, modificados o anulados. No hay ninguna ley. Lo que falta acá es patriotismo, es honestidad, es ser nacionalista, no en el mal sentido de la palabra, y sobre todo entender que ser un servidor público es para servir a la patria, es un privilegio, es un honor. Cuando uno asume un cargo, se respeta la investidura, y eso hay que enseñarle a la gente. El policía tiene una investidura, y el policía no es enemigo del pueblo, el ejército tampoco. Lo que aquí hay que hacer es no pasar la línea de lo ilegal. Yo no puedo agredir a un policía por más abusivo que sea, lo tengo que denunciar. Lo que necesitamos nosotros es quitar el apasionamiento y decir qué tenemos que hacer para que Perú sea viable. Señores, tenemos 5 años de gobierno transitorios y a cada gobierno le piden que no haga obras grandes. Si usted sabe, en 2023, 2024, van a entrar en producción 3 megamineras. En este año 23, 24 y 25, miles de hectáreas de productos de exportación van a comenzar a producir, a comenzar a enviar sus primeras remesas al extranjero. El Estado tiene que ser moderno, vivir de los impuestos, no de vivir de los cargos, no de vivir de regalar las concesiones mineras. Aquí hay un problema que el doctor Gabriel Flores, ojalá, yo le pido que por favor declare, nos falta ser personas antes de ser profesionales. Nosotros tenemos que ser primero personas, respetar. Muchas gracias. Bien, don Alberto, gracias. Es un tema bastante coyuntural la situación que atraviesa el Perú. Personalmente, particularmente, hoy no se puede confiar ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en la de arriba, ni en la de abajo, ni la de en medio. Todo está podrido en el Perú. Tienen apariencia de piedad, son parricidas, matricidas, gobernantes descerebrados que solamente cuidan sus propios intereses en el Perú. Es correcto lo que usted dice. No es estos últimos 30 años. Es desde la conquista de los españoles que vinieron, hicieron su agosto aquí en el Perú y que se convirtieron en una tanda de ladrones, y por eso es que el Perú, casi 200 años, viene siendo defalcado por presidentes, por ministros, por gobernantes totalmente corruptos, subvencionados por una élite peruana, por un grupo de casi 150 inversionistas peruanos, donde son accionistas en bancos. Tenemos aquí muchos bancos extranjeros que muchos no conocen: Merrill Lynch, Bank of America, Citibank, JP Morgan Chase, Charter Standard Bank, y hemos visto cómo estos ricachones, que al parecer fueran los alcapones del siglo XXI, se han defalcado el Perú
Hoy privatizando los mares como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski unas horas antes de renunciar entre comillas, ese lobista presunto mafioso internacional, conocido en Nueva York como el abuelo del Wall Street, Ollanta Humala, metido preso por Canguancho un momento y después están libres. Susana Villarán, prima hermana de Susana de la Puente Vice. Gonzalo de la Puente Vice, quienes compraron la empresa siderúrgica de Chimbote con dinero del Gran Caimán. Vendieron 30 presas del Estado. Ya fabricábamos barcos. Cima Perú, Astilleros, Pesca Perú, Electro Perú, donde pues estamos viendo que esta política corrupta de estos últimos gobiernos se han llevado miles de millones de dólares y hoy todavía seguimos creyendo en partidos políticos que de nombre han tenido que desaparecer y el Perú hartado de una situación, pues votaron por un maestrito. Sin embargo, hoy piensa tomar la derecha, la democracia, los de la Confied, el Banco de Crédito, Dionisio Romero, que le vendieron 1.500 grifos a Repsol junto con este mafioso de Kuczynski. Es un caos el Perú, no se puede confiar en nadie. Termoeléctricas, hidroeléctricas, hidrocarburos, donde realmente le venden la energía eléctrica a los chilenos. Hoy quieren privatizar nuestros mares, donde succionan el agua para sacar energía eléctrica para vendérsela a Chile. Somos una colonia chilena con más de 700 empresas. Tenemos un puerto aquí en Chimbote, en Ancash, donde los dueños ahora son los socios de Kuczynski, la Yerdao, Petrobras, Petroperú, Perú-Petro. Es decir, Bayobar, las interoceánicas, Irsa Norte, Irsa Sur y toda la multinacional corrupta Odebrecht, que solamente 11 proyectos se han investigado y que hoy están latentes detrás de cámaras haciendo un caos en el Perú con crímenes y asesinatos. ¿Y quiénes estarían detrás de toda esta situación? No podemos confiar hoy en la derecha y por eso que a través de este comunicado, a través de este diálogo, buscamos una forma de cómo podemos devolverle la confiabilidad a nuestros compatriotas, jueces y fiscales corruptos que han hecho secreto de Estado la corrupción. Le voy a pedir, por favor, al doctor Gabriel Flores Ciani, a ver que nos comente un poco de esta situación tan engorrosa que atraviesa nuestra nación. Sí, muchas gracias. Me voy a referir desde la antropología genética para ir a los tiempos del incanato y aún anterior. Fíjense ustedes que la zona de mayor manifestaciones y demás es el Collasuyo, la zona sur del país. Saben muy bien que 4 regiones se dividía el incanato: aymaras, quechuas, chancas. Son pueblos que siempre han luchado y han vendido cara a su derrota. No han sido pueblos fácilmente dominables. Ustedes saben cuánto le costó al Imperio Incaico dominar a los chancas. Resulta que ahora Puno, Cusco, Huancavelica, Abancay, zonas, entre otras zonas que han sido el centro neurálgico del Imperio Incaico y su organización civil, económica, en donde la redistribución de la riqueza era un factor muy importante para que las diversas naciones que se conquistaban entrasen al imperio. Hay un factor que se denomina la epigenética. Epigenética significa la capacidad que tiene el medio ambiente para modular a nuestros genes. Entonces, todos nuestros hermanos allá del Collasuyo, ellos tienen en su impronta genética una manera solidaria para conducirse entre el pueblo mismo y también con la naturaleza y el ser humano en un todo. Es decir, en la impronta genética de los pueblos del sur del Perú hay una suerte de justicia y equidad social
que tal vez o no está tan desarrollada en el resto de nuestro país. Más que todo los limeños, que tenemos una gran mezcla genética con los españoles y otros europeos, que venían con otra mentalidad. Por eso a los limeños nos cuesta tanto también encontrar o entender esta suerte de justicia, en donde en el imperio incaico prácticamente no había pobres. ¿Qué es la epigenética entonces? Es la modulación del ambiente cambiando la expresión de nuestros genes. Quiere decir que los aymara, los chancas, los incas, ellos pudieron guardar en su información genética, la cual sigue hasta ahora en esta información en los peruanos, es decir, la gente allá de Puno y demás, está esa impronta genética que les conecta directamente con sus antepasados hace 500 años, tranquilamente. Entonces ellos por naturaleza van a buscar esta integración entre el pueblo y la justicia, como le decía, ya que esto va a salir naturalmente, va a salir una y otra vez naturalmente. Por eso a mí me da la sensación que esta cuestión de derecha a izquierda no es una cuestión del origen de los peruanos. Esto no proviene de nuestra herencia incaica. Esto viene de la Revolución Francesa. Es totalmente importado desde la Europa. No es lo que en realidad nuestra gente tiene genéticamente en su cerebro. De tal manera que, desde mi punto de vista, la discusión semántica de izquierda y derecha es una discusión eminentemente europea, y el cerebro de nuestra gente de los Andes no tiene la genética, la impronta, la epigenética, la historia, para poder asimilar esta discusión izquierda-derecha. Les puedo asegurar que no tienen ni idea, porque no la necesitan porque en sus genes, los cuales después van a tallar a las neuronas. Según el espermatozoide con el óvulo, viene la información genética de ambos padres, se produce una célula madre, y esa célula madre neuronal va a originar el resto de las neuronas. Quiere decir entonces que toda esa información, esa manera de ser distributiva, cooperativa, solidaria, de respeto de las otras culturas, no una imposición de un poder tiránico, el cual no tenía en cuenta el beneficio de los pueblos. Ustedes saben que el imperio, el Inca, conquistó prácticamente toda la costa y toda la sierra a distintos pueblos, pero los pueblos se asimilaban y el Inca no oprimía. El centro de poder cusqueño no oprimía al resto de los pueblos en el Perú. Claro que tributaban, pero de ninguna manera tenían una política rapaz, que hoy en día sí, como bien ustedes dicen, lamentablemente la tenemos de las potencias centrales. Simplemente esto. En octubre estuve en el Congreso de nuestra nación, en la República, allá del Perú, y hay un cuadro de Micaela Bastidas y de Túpac Amaru. No sé si alguno tiene o ha tenido la oportunidad de estar allí en el hemiciclo. Y me puse a pensar, un palacio con una arquitectura francesa, sí, es un palacio, póngale, y la foto de nuestro Túpac Amaru, y me llamó la atención que Túpac Amaru en ese cuadro tiene rasgos europeos. Ustedes analizan, no parece Túpac Amaru, no parece nuestro Túpac Amaru de los manuales escolares. Entonces, esta división, esta confluencia, dejar al mundo andino, dejar a nuestra herencia genética, la pagamos cara. Básicamente porque no le damos la oportunidad a nuestra gente
herederos de nuestra raza, para que ellos puedan transmitir y también gobernar desde su impronta genética que tiene que ver con la justicia social. Doctor, Muchas muchas gracias por su intervención. Nos queda un poco tiempo. Vamos a aprovechar la oportunidad de darle pase a nuestro director Ricardo García. Adelante, Ricardo. Perdón, disculpa, mejor le cedemos la palabra al doctor José Luis Tapia Rocha y luego continúo yo. Adelante, doctor. Perfecto, perfecto. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Los he escuchado atentamente y bueno, bastante enriquecedor las perspectivas que tiene cada uno. En nuestra opinión, nosotros vemos que el sistema político está echando agua. Me refiero básicamente a todas estas leyes que han sido malas, digamos, diseñadas el sistema de regla de juego, ¿no? El sistema político es un sistema de regla de juego, pero esas leyes malas que han sido las que se han instalado dentro del sistema político proviene básicamente del Velascato. ¿Qué quiere decir eso? Que desde 1968 hacia adelante no se ha podido completar el desmantelamiento de todas las leyes que nos traía Velasco hasta la fecha. Se intentó en 1990 con el señor Fujimori realizar un conjunto de reformas para modernizar el país, pero básicamente lo económico es lo que avanzó de manera insuficiente y en la parte política prácticamente se dejó que avanzara el status quo imperante que heredó el señor Fujimori, que era un mercantilismo de tipo socialista. Esta perspectiva va acompañada con una serie de hechos. Los partidos que debieron haber desarrollado ese conjunto de reformas que fueron truncadas y que se encuentran muy bien descritas ahí en el libro Reformas Incompletas del señor Abusada y del IPE, no hicieron la tarea de apartar todo ese Velascato, es decir, todas esas leyes malas que vienen del Manifiesto Comunista de 1848, capítulo 2, los 10 puntos me refiero básicamente, de tal manera que esa incompetencia de los partidos de derecha se asociaron a los poderes económicos imperantes. Me refiero al sistema mercantilista, sistema de privilegio, que muy bien se ha descrito, una parte de ellas en los contratos de ley, que es una suerte de privilegio ahí que se ha señalado. ¿Qué ocurrió luego de esta inconsecuencia de los partidos de derecha? Que todo el programa de los partidos de izquierda se instalaran en los partidos de derecha. Hoy día no tenemos partido de derecha. Tenemos partido de pseudo derecha o derecha mala, le decimos así, derecha mala, porque la derecha buena hubiese hecho lo que no hicieron la derecha mala. Tres cosas, tres políticas públicas no hicieron la derecha mala. Privatizar, desregular y abrir todos los mercados, no solamente el de bienes, sino también los factoriales. No haciendo eso, ha mantenido el estatismo imperante en las políticas públicas. Tanto es así que el partido de la señora Fujimori en la segunda vuelta, como el partido del señor de Perú Libre, el señor Castillo, competían en el mismo espectro ideológico de la izquierda. Los dos proponían más ministerios. Uno proponía el Ministerio de Pesquería, mientras el señor Castillo proponía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Competían por más regulaciones, más fiscalizaciones, más leyes, y por el otro lado Perú Libre de igual manera. No tuvieron en cuenta los partidos de la segunda, digamos, de esta elección que ha venido, las 5 reformas que debieron haberse hecho, que son política, económica, educativa, salud y pensiones. Nosotros, en el partido y en el Foro Liberal,
venimos advirtiendo sobre la falta de reformas estructurales en esas 5 que hemos mencionado, porque si no se da eso, desde hace 4 años lo venimos diciendo, va a venir más inestabilidad política. Y esta salida del señor Castillo del poder también estaba, de alguna manera, advertido. Dijimos, entre el señor Castillo o entre la señora Fujimori en el año 2021, cualquiera de los dos van a salir al poder en el término de 1 año o un poquito más. Porque el sistema político es el que no se ha arreglado. Ese sistema político mercantilista es el que justamente es la que está dando malos resultados en este momento. Entonces tenemos una situación como la que venimos viendo, una crisis política, una crisis social, donde ha traído a Sendero prácticamente a las calles, tomando las calles, dirigiendo todas las, digamos, la articulación de los descontentos sociales que son válidos, lo social, pero su agenda política no es correcta. Señor Tapia, termino con ello, termino para cerrar el tema. Hay 2 Perús que están desconectados. El Perú de las personas que no les alcanza el dinero, que tiene miedo a ser asaltado, etcétera, y el otro Perú de los politiqueros que andan judicializándose sus actividades políticas y acusándose mutuamente de corruptos, y por tanto los 2 Perú se encuentran desconectados. Las reformas, las 5 reformas liberales, es lo que pretende el Foro Liberal de América Latina y el Partido de Evolución para que reconecte la política con la ciudadanía y así tengamos buena representación a través de los partidos políticos. Muchas gracias. Señor Tapia, muchísimas gracias. Y bueno, la repartija entre estos es de que finalmente ninguno termina preso porque terminan blindados con esta corrupción en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Lamentamos mucho todo lo que está pasando con nuestro país. Le vamos a dar pase a nuestro director Ricardo García, quien también tiene algo que decirnos. Adelante, Ricardo. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias por los comentarios que estamos observando, que estamos escuchando muy bien realizados. Bueno, en estos momentos voy a cumplir con una petición del magíster José Ricardo Gutiérrez Rivas, colega nuestro, que no ha podido asistir, envía su justificación y nos envía una nota. Dice, cumplo con leerlo, la presidenta actual debe permanecer en el cargo para asegurar que se realice la reforma electoral, pues en todos los procesos electorales arroja solo fracasos en sus resultados. Si se adelantan las elecciones, le damos facilidades a los extremistas de izquierda, se puedan apoderar del gobierno y cambiar la constitución a su antojo y podría peligrar nuestra democracia igual o peor que los países que han sido atrapados por el Foro de Sao Paulo, que velan por los intereses internacionales desde las sombras. Mi humilde opinión es que en Perú hemos tenido la tendencia de hacer las cosas a medias. Después de vencer el terrorismo, no nos importó apoyar con abogados a los miembros de las Fuerzas Armadas de la cantidad de juicios que tuvieron y los dejaron olvidados. Asimismo, en la educación de todos los niveles nunca se enfatizó el civismo ni la historia del por qué hay gente olvidada por el Estado en la zona rural que con justa razón reclaman también sus derechos. Tampoco nunca se ha considerado que la educación integral debe ser asegurada para todos, lo cual trae como consecuencia que se fortalezca demasiado el egoísmo en todas las actividades de los ciudadanos, especialmente de las autoridades, que muchos buscan la coima desde que entran al poder, así como de los grandes grupos de poder económicos, que suelen no cumplir con sus obligaciones sociales, del medio ambiente y solo se enfocan a llenar sus cuentas en el extranjero e incluso suelen buscar coimear a las autoridades. Ejemplo, lista larga como el caso de Odebrecht, Gran Montero, etcétera, etcétera. Bueno, es larga realmente su comentario de mi tocayo, le digo con cariño, pero el tiempo apremia y por favor les pediría 30 segundos para cada uno para que puedan decir lo que quizás han dejado de decir en la primera etapa. 30 segundos, por favor, no se pasen para que puedan intervenir todos. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Ananías, por favor. Adelante, Ananías.
Adelante, doctor Ananías. Dio en la palabra en el sentido de que él afirma que las peticiones de los manifestantes son políticas y que no tienen por qué hacer peticiones políticas, sino sociales. Craso error del compatriota que se ha expresado de esa manera, porque según el artículo 2º, inciso 17 de la actual Constitución de 1993, todo peruano tiene derecho a hacer vida política. Y hacer vida política no solamente implica ir de cada 5 años a elegir presidente y vicepresidente, emitir su voto, y nada más. Por el contrario, hacer vida política es tener el deber y el derecho de crear organizaciones políticas, de hacer peticiones políticas a los gobiernos de turno, y en tal contexto, las peticiones políticas que los peruanos que están marchando a lo largo y ancho del país contra el gobierno de Boluarte y contra el Congreso, tienen no solamente legitimidad, sino también son constitucionales sus peticiones. Segundo, yo no soy un peruano de izquierda ni de derecha, soy un peruano que hace un análisis serio de la realidad peruana. Y tercero, dijeron por ahí que no ha habido derrocamiento del presidente Castillo. El presidente ha sido derrocado porque no se le ha sometido a lo que la Constitución señor indica. Ananías, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo, por favor. Vamos a darle pase a nuestro ingeniero Juan Reyes La Rosa. Estamos contra el tiempo. Disculpe. Bien, bueno, solo para terminar, efectivamente habría que hacer algunas reformas, además de las que ha dicho el doctor José Luis Tapia, que son muy interesantes, muy útiles, por supuesto, pero creo yo que hay que ver el tema de la cantidad de partidos políticos. Nos quejamos de la corrupción y los corruptos en realidad cambian de pelaje al cambiar de partido. Están en un partido, luego están en otro. ¿Quién puede entender o quién puede ubicar en qué partido está el lobo? Porque son 30 partidos políticos. Se tendría que memorizar 30 visiones de país, 30 programas de gobierno. Y entonces, así le conviene a algún sector, ¿no? A algún sector le conviene, seguramente, de repente, no sé, pues, algunos medios, algunos partidos políticos. Mientras más, digamos, la mente del ciudadano se guíe solo por asociación de ideas y no por un juicio correcto de valor, va a divagar y se va a quedar atrapado por los medios, algunos medios, en una propuesta falsa. Y va a caer fácilmente. Muchas gracias, señor Tapia. Es le damos pase pues a nuestro amigo Alberto Reyes Villanueva. Tenemos 30 segundos para pues terminar con el programa. La libertad, todas las libertades son buenas, pero todas tienen límites. Toda persona nace con derechos y obligaciones. Yo no puedo exigir derechos sin respetar, sin conocer que tengo límites legales, y eso es justamente la sociedad. La sociedad se rige bajo leyes, bajo normas. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir lo que tengas que corregirse y sobre todo educar al pueblo para que sepa elegir, porque al final los que ponemos arriba a A o B, C somos nosotros. Somos nosotros. Muchísimas gracias por su intervención y bueno, pues vamos a darle pase a nuestro siguiente amigo Gabriel Flores Ciani, por favor. Sí, orgulloso de ser peruano. Yo estoy aquí en la Argentina y la verdad que lo que se está dando el Perú en términos de debate político, sociológico, económico, todo lo que se está discutiendo es muy profundo y les puedo asegurar que al menos aquí en la Argentina, que hay una gran división y demás, no se da a nivel intelectual y de análisis que se está dando en nuestra patria. Lamento las muertes, pero la verdad, otra vez más, orgulloso de ser peruano. Muchísimas gracias, doctor. Jorge, un momentito, por favor. ¿Qué les parece? Porque tenemos un mensaje importante que dar también nosotros a nivel de editorial de Universal TV Digital. Una pausa y retornamos, por favor, todos juntos, que no solamente estaremos un par de minutos o 3 minutos. Gracias. Una pausa y retornamos. Perfecto.